Buenas, mi nombre es Ismael Vázquez Muñoz, soy estudiante de Litra, mi matrícula es 2025-1204. Este es un video para la materia de Fundamento del Computador y el docente es Samuel Ignacio Sánchez. Este es un trabajo sobre el capítulo 2 de NetACAD, el armado de la PC. En el armado de una PC son muy importantes las medidas de seguridad que se toman a la hora de trabajar con los componentes que la conforman. También es importante desarrollar aptitudes a la hora del proceso de instalación. Se debe de trabajar los componentes de manera lógica. En este capítulo se verán esos temas y otras cosas, empezando por seguridad general y contra incendios. En el inicio de este capítulo hay un video referente a este tema que nos explica las medidas de seguridad que debemos tomar a la hora de armar una PC. Da consejos como cómo cubrir con cinta cualquier objeto filoso, retirarnos de las manos cualquier tipo de joyería como anillos, relojes, etc. También nos habla de, en caso de que tengamos un componente o equipo que pueda generar un incendio, es bueno tener un extintor a la mano y saber cómo usarlo. Después, el segundo tema es la instalación de la fuente de alimentación. Como el caso anterior, este capítulo nos explica con un video el cómo instalar una fuente de alimentación de una manera sencilla y clara. Este mismo nos pide seguir los siguientes pasos. Abrir la parte derecha del gabinete. 2. Introducir la fuente de alimentación y alinearla con los orificios de los tornillos del gabinete. Y 3. Después atornillarla en su lugar adecuadamente. Después seguimos con la selección de gabinete y los ventiladores. El capítulo nos habla de que la selección de la placa base y los componentes externos influye en la selección del gabinete y la fuente de alimentación. El factor de forma de la placa base debe coincidir con el tipo correcto de gabinete y la fuente de alimentación del equipo. Por ejemplo, una placa base ATX requiere un gabinete y una fuente de alimentación compatibles. También habla sobre los factores que se pueden tomar en cuenta a la hora de elegir el que sea más conveniente para nosotros. Estos factores son tipo de modelo, tamaño, fuente de alimentación, aspecto, indicador de estado y la ventilación. En este tema, este capítulo nos deja también una nota que dice: la dirección de los flujos de aire creados por todos los ventiladores en el gabinete debe trabajar en conjunto para introducir aire frío y expulsar aire caliente. Si se instala un ventilador al revés o si se utilizan ventiladores de tamaño o velocidad incorrectos para el gabinete, es posible que los flujos de aire se contrarresten. Después va la selección de una fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación convierten el voltaje de entrada de CA en voltaje de salida de CC. Las fuentes de alimentación suelen proporcionar voltajes de 3,3 voltios, 5 voltios y 12 voltios y se miden en vataje. La fuente de alimentación debe proporcionar suficiente alimentación a los componentes que se encuentran instalados, además de permitir que se agreguen otros componentes más adelante. Si elige una fuente de alimentación que solo suministra alimentación a los componentes actuales, es posible que deba reemplazarla cuando se actualicen otros componentes. Sumado a esto, hay ciertas cosas que debemos tomar en cuenta, como son: la fuente de alimentación debe ser compatible con la placa madre. Asegurarnos que la fuente de alimentación proporciona los tipos correctos de conectores de fuente y asegurarnos que la fuente de alimentación pueda montarse en el gabinete deseado. Después, asegurarnos de seleccionar una fuente de alimentación con los conectores adecuados para los tipos de dispositivos que se deben alimentar. Después va la instalación de la RAM. Se nos muestra de manera breve cómo es la instalación de la RAM con un video y un ejercicio después. Para instalar la RAM se siguen los siguientes pasos: abrir las placas de la ranura RAM, orientar el dispositivo RAM hacia la ranura de la placa base, bajar el dispositivo de RAM hacia la ranura y presionar firmemente de ambos lados para asegurar el dispositivo RAM. Después vamos con la instalación de la placa base. El siguiente paso es la instalación de la placa base y para esto tenemos que hacer unos cuantos pasos. Primero, alinear la placa base en la dirección correcta. Después, ubicar los separadores. Luego, instalar los separadores en el gabinete del equipo. Después, alinear la placa de E/S en la parte superior del gabinete del equipo. Bajar la placa base en su lugar y después instalar los tornillos en los separadores.
Después seguimos con la selección de la placa base. El capítulo nos habla de que, con frecuencia, las nuevas placas base tienen nuevas características o estándares que pueden ser incompatibles con componentes anteriores. Por eso, al seleccionar una placa base de reemplazo, tenemos que asegurarnos de que sea compatible con la CPU, la RAM, el adaptador de video y otras tarjetas adaptadoras. Asimismo, el socket y el conjunto de chips en la placa base deben ser compatibles con la CPU. La placa base también debe tener espacio para el conjunto de disipador térmico y ventilador existente si se vuelve a utilizar la CPU. Algo que nos insta el capítulo en esta parte es prestar especial atención a la cantidad y el tipo de ranuras de expansión, asegurarnos de que coincidan con las tarjetas adaptadoras existentes y que permitan el uso de nuevas tarjetas. La fuente de alimentación existente debe tener conexiones que se adapten a la nueva placa base. Y por último, la nueva placa base debe encajar físicamente en el gabinete actual de la PC. Después vamos con la selección de la CPU y la refrigeración de la CPU. Antes de adquirir una CPU debemos tener presente que sea compatible con la placa base existente. Un buen recurso para investigar la compatibilidad entre la CPU y otros dispositivos son las páginas web de los fabricantes. La velocidad de los procesadores modernos se mide en GHz y la clasificación de velocidad máxima hace referencia a la velocidad máxima a la que puede funcionar un procesador sin errores. La CPU es uno de los componentes más caros y delicados del gabinete de un equipo. La CPU se puede sobrecalentar. Por lo tanto, la mayoría de las CPU requiere un disipador térmico enfriado por aire o líquido, combinado con un ventilador para la refrigeración. Después vamos con la selección de la RAM. El capítulo nos explica que cuando hay una aplicación que se bloquea o la PC muestra mensajes de error frecuentemente, es posible que se necesite una nueva RAM. Cuando seleccionemos una nueva RAM, debemos asegurarnos de que sea compatible con la placa base actual. Por lo general, los módulos de memoria se adquieren en pares de capacidad coincidentes para emitir la RAM de canal dual a la que se puede acceder al mismo tiempo. Además, el conjunto de chips puede admitir la velocidad de la nueva RAM. Puede ser útil escribir notas sobre el módulo de memoria original cuando vayamos a comparar la RAM de reemplazo. Y después tenemos la selección de los discos duros. Es posible que sea necesario reemplazar un dispositivo de almacenamiento interno cuando ya no cumpla con las necesidades del cliente o cuando presente una falla. Los signos de que un dispositivo de alimentación interno está fallando podrían ser la emisión de ruidos inusuales, las vibraciones inusuales, mensajes de error o incluso daños en los datos o aplicaciones que no se cargan. Hay factores que se deben tomar en cuenta para la selección de un disco duro, los cuales son interno o externo, HDD o SSD o SSHD, intercambiable con el sistema activo, generación de calor, generación de ruido y requisitos de potencia. Ya para concluir, he de decir que este trabajo del capítulo 2 de NetAcad ha tocado puntos importantes de dicho capítulo hablando de los componentes de una PC y cómo elegirlos y montarlos. En el capítulo 2 de NetAcad hay aún más información relacionada en este tipo de temas y más componentes. Muchas gracias.